Dicen que todos los héroes caen, pero pocos caen tan alto como Griffin. Durante años fue visto como un símbolo, el hombre que podía convertir la sangre en gloria, la derrota en esperanza. El halcón blanco que lideró un ejército de marginados y los hizo creer en algo más grande que ellos mismos. Pero el precio de un sueño perfecto es que no hay espacio para los seres humanos dentro de él. Griffith nació en la miseria, sin linaje, sin apellido, sin futuro. Solo un niño mirando un castillo a lo lejos, convencido de que algún día estaría dentro de él. Desde ese momento, no vivió por instinto ni por placer, vivió por un propósito: construir un reino propio, un lugar donde nadie pudiera arrebatarle lo que es suyo. En el mundo de Berserk, los sueños son peligrosos, porque el que sueña demasiado, inevitablemente destruye a quienes no sueñan igual. El sueño de Griffin no era solo ambición, era una forma de escapar de su propia insignificancia. Y ese es el primer veneno del éxito, cuando dejas de vivir para sentir, y comienzas a vivir para justificar tu propósito. El mundo lo admiraba porque nunca dudaba, pero la verdad es que Griffin nunca se permitió sentir miedo, porque sabía que si lo hacía, su sueño se derrumbaría. Y entonces apareció Guts, un mercenario solitario, una bestia nacida de la guerra, que no conocía más lenguaje que el de la espada. Griffith lo vio luchar y sintió algo que jamás había sentido: deseo, no deseo carnal, sino el deseo de poseer aquello que no puede controlarse. En Guts vio libertad, y eso lo fascinó y lo aterrorizó al mismo tiempo. Por primera vez Griffin encontró a alguien que podía escapar de su órbita, y su orgullo no podía permitirlo. Hay algo profundamente humano en eso: amamos lo que no podemos controlar, y destruimos lo que nos hace sentir vulnerables. Griffith no odiaba a Guts, lo necesitaba para sentirse vivo, pero también lo odiaba por recordarle que seguía siendo humano, y en el fondo, eso lo hacía débil. Cuando Guts decidió irse, Griffith sintió que su mundo se derrumbaba. Perdió algo que ni él mismo entendía, y en esa desesperación, cometió su error fatal. Buscó consuelo en la cama de la princesa Charlotte, una noche de debilidad que selló su destino. Arrestado, torturado y despojado de todo, Griffith pasó un año entre la vida y la muerte. Su cuerpo fue quebrado, su lengua cortada, su sueño deshecho, pero no su mente. El halcón blanco seguía allí, esperando el momento de volver a volar, y cuando encontró el Behelit, el destino respondió. El Behelit no fue una maldición, fue una respuesta, porque el universo de Berserk no distingue entre bien o mal, solo entre los que están dispuestos a pagar el precio, y los que no. Griffin siempre estuvo dispuesto. El eclipse no lo transformó, solo le dio permiso de ser quien realmente era. La noche del eclipse fue el punto sin retorno. La Band of the Hawk, sus camaradas, sus amigos, su familia, fue devorada en un mar de sangre y demonios. Guts luchó, gritó, se desgarró las manos para salvarlos. Pero Griffin observaba en silencio, y cuando llegó el momento de elegir entre ellos o su sueño, eligió su sueño. Los sacrificó a todos, no por maldad, sino por coherencia. Porque un sueño perfecto no acepta imperfecciones, y los humanos siempre lo son, siempre lo son. De ese sacrificio nació Femto, una nueva divinidad, una criatura sin culpa ni emoción, el reflejo más puro de la ambición humana. Griffith no fue poseído, Griffith se liberó. El monstruo que todos ven en él es la forma final de una idea que dejó de tener límites. Y aquí está la lección más perturbadora de Berserk. El mal absoluto no nace del odio, sino de la razón llevada al extremo. Cuando crees que tu propósito justifica todo, te conviertes en aquello que decías combatir. Hoy Griffin gobierna un nuevo mundo, un reino perfecto, sin dolor, sin guerra. El sueño de su infancia hecho realidad, pero en su mirada no hay vida. Solo calma, la calma de quien ya no desea nada, la calma de un dios que envidiaría ser humano otra vez. Mientras tanto Guts sigue caminando, sangrando, sufriendo, resistiendo. Y aunque el mundo lo haya olvidado, él sigue siendo libre. Griffith conquistó el mundo, pero Guts conquistó algo más difícil, el derecho a seguir siendo él mismo. Griffith no fue el villano de Berserk, fue su advertencia, la prueba de que el sueño más brillante puede convertirse en la oscuridad más profunda si olvidas para quién estás soñando. Porque los dioses no sienten culpa, pero los hombres sí, y esa culpa, esa capacidad de sufrir, es lo único que nos mantiene humanos. Griffith quiso destruir a Dios y lo logró, pero en el proceso también destruyó al último fragmento de sí mismo. Suscríbete para la parte 2. ¿Quieres más contenido? ¿Tú de qué lado estás?